Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Rafael Grossi, experto en defensa y también en energía nuclear. Es el exdirector adjunto del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y uno de los principales y favoritos candidatos a suceder a Yukiya Amano, el exdirector del ente recientemente fallecido. Aclaramos que esta entrevista fue grabada con anterioridad al fallecimiento del señor Amano. Rafael Grossi, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Hay varias situaciones de tensión abiertas en la actualidad y que tienen en el centro precisamente el desarrollo de armamento nuclear. No guerras, pero sí al menos tensiones. ¿Cuáles considera usted que son las más peligrosas o destacables, por decirlo de alguna manera? Bueno, en primer lugar, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, le diría que existen varios focos internacionales en este momento donde la cuestión del armamento nuclear tiene un papel. Ese papel puede ser más o menos inmediato o más o menos urgente, de acuerdo a la situación. Y hay algunos otros casos en los cuales la cuestión del armamento nuclear o de la posibilidad del armamento nuclear es lo que está en el centro, porque no hay armamento nuclear. Me explico. En el caso evidente, por ejemplo, de la cuestión de la desnuclearización de la península coreana, el caso de Corea del Norte, allí usted tiene un caso casi le diría paradigmático, porque se trata de una situación de tensión internacional en donde en la península coreana existe un país, Corea del Norte en este caso, que está nuclearmente armado. Tiene un arsenal que ha desarrollado a lo largo de los años, que se estima entre 30 y 50 o 60 ojivas nucleares, ha hecho 6 ensayos de armas nucleares, ha hecho muchísimos ensayos de misiles balísticos de alcance intermedio e inclusive uno de largo alcance. Por lo tanto, se trata en este caso de una emergencia clara y presente. No hay ninguna duda al respecto. Luego, usted tiene situaciones que tienen que ver no con el armamento nuclear, sino con la posibilidad de que ese armamento nuclear sea desarrollado. Y me refiero, en este caso, a la situación en torno de la República Islámica de Irán, sobre la cual se habla mucho. Existe, como usted sabe, un acuerdo del cual eran parte China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, además de Alemania, y el Reino Unido y Francia, del cual Estados Unidos se retiró, y esto generó, luego de un marco de tensión bastante prolongado, el anuncio por parte de Teherán de una serie de violaciones o brechas, digamos, sistemáticas de este acuerdo. Por lo tanto, ahí hay una crisis en ciernes sobre la cual se ha hablado mucho. No pasa un día sin que existan declaraciones muy exaltadas de figuras del gobierno iraní, pero aquí no hay armas nucleares. Eso se tiende a olvidar. Lo que hay es un programa nuclear que se desea no llegue a maduración y no llegue al desarrollo justamente de armas nucleares. Pero hoy por hoy la República Islámica de Irán no tiene armas nucleares. Además de estos dos casos que le mencionaba. Lo interrumpo aquí, señor Rafael Grossi, justamente para ir precisando en algunos de estos puntos que usted mencionaba. Corea del Norte, uno de ellos, realizó varios ensayos nucleares, pero no tiene ningún tipo de acuerdo de limitación de estos ensayos y además se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Representa Corea del Norte realmente una amenaza? Bueno, yo creo que claramente es una amenaza. Es una amenaza desde el momento en que hay una situación técnicamente de guerra aún en esa región. No ha habido un armisticio desde la guerra en Corea que culminó en el año 53. Y ha habido toda la historia del relacionamiento con Corea del Sur, con la República de Corea, y con los Estados Unidos y con Japón. Ha estado puntuada o, digamos, marcada por situaciones de tensión, inclusive enfrentamientos armados, han habido varios, no involucrando el uso de arma nuclear, pero evidentemente es una situación de gran tensión prebélica, digamos, por ponerlo de alguna manera.
Lo que hay en este momento es una situación más controlada, y esto a partir de la reunión cumbre que tuvo lugar en 2018, en junio de 2018, en Sentosa, en Singapur, donde el presidente Trump y el líder Kim Jong-un firmaron una declaración con una serie de puntos, entre los cuales se incluía avanzar hacia la desnuclearización de la península. A partir de allí se inició un proceso de negociaciones y consultas que tuvo una parada intermedia un tanto traumática, diría yo, con la cumbre sucesiva que hubo en Hanoi, en Vietnam, que, como usted recordará, culminó en una falta de acuerdo y en una interrupción de las conversaciones sin saberse si las mismas han de continuar o no. Volvieron a verse hace muy pocos días el presidente Trump y Kim Jong-un en Panmunjom, en el paralelo 38. Usted recordará esas imágenes históricas con el presidente de los Estados Unidos cruzando el límite demarcatorio entre los dos países, por lo cual se convirtió en el primer mandatario estadounidense que simbólicamente puso su pie en la aislada República Coreana. Entonces, ese proceso es un proceso que, si bien está en marcha, no ha dado aún los resultados que se esperan, y es un proceso que está sujeto, yo diría, a la considerable volatilidad del régimen norcoreano. Así que, digamos, hay que tomarlo con una pizca de sal. Por un lado existe una mejoría en cuanto a que ya no se cruzan invectivas e insultos los dos líderes, como sucedía, usted recordará, hasta hace un par de años, donde había algunos epítetos muy coloridos de uno hacia el otro, lo cual no era muy tranquilizador para el resto del mundo, porque se trata de dos potencias nucleares, ¿verdad? Entonces, el hecho que se haya iniciado de alguna forma un proceso de consulta, de diálogo diplomático, tiene un valor que no debe ser en ningún modo menospreciado. Así que allí estamos con yo diría, un claroscuro, para sintetizar. Hablemos ahora de Irán. Hay una idea de que es otro de los riesgos en materia de programa nuclear en el mundo, aunque no tiene armamentos nucleares ni tampoco realizó ensayos, pero recientemente superó el límite de uranio enriquecido que está fijado en el acuerdo del año 2015, y esto precisamente incrementó las tensiones con Estados Unidos. ¿A qué atribuye usted esta suerte de percepción de Irán como un peligro en términos nucleares? Bueno, la República Islámica de Irán no ha efectuado hasta el momento ensayos de armas nucleares, ha suscrito el Acuerdo Internacional de Prohibición de Ensayos de Armas Nucleares y es parte en el TNP. Sin embargo, el récord, la historia de Irán con relación a sus compromisos en materia de no proliferación es un tanto dudosa, porque en distintas oportunidades Irán fue encontrado violando estos acuerdos y fue referida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto llevó en su momento, después de un largo proceso de casi 10 años de negociación, en el cual yo personalmente participé en varios años de estas negociaciones, llevó al acuerdo de 2015, al Programa de Acción Comprensivo Integral, PAIC en español, o JCPOA en inglés. Y este es el acuerdo al que yo me refería anteriormente cuando me refería al retiro de los Estados Unidos del mismo. Este acuerdo plantea un régimen de monitoreo, de inspección y de verificación bastante estricto para la República Islámica de Irán. Por lo tanto, se consideraba que de cumplir exitosamente Irán con los términos de este acuerdo, existía, por lo menos por un lapso de entre 10 y 15 años, una posibilidad muy clara y cierta de tener un control bastante efectivo sobre todas las actividades nucleares en ese país. Sin embargo, el acuerdo está rengueando porque Estados Unidos se retiró del mismo.
y porque Irán también ha comenzado a efectuar una serie de violaciones técnicas, materiales del mismo. Entonces, estamos frente a una situación potencialmente crítica, porque si bien, vuelvo a reiterar, no existe un arsenal nuclear en la República Islámica, existen las capacidades. Y el asunto es, que es objeto de análisis de distintos estrategas, analistas, expertos, que ustedes habrán leído quizá, que se busca determinar cuál sería el plazo que necesitaría, el tiempo que necesitaría Irán para acumular la cantidad de material nuclear suficiente para un arma nuclear. Entonces, esto es lo que lleva a esta especie de situación de tensión crónica que se agrava y se calma a intervalos regulares, por lo menos en los últimos 20 años. En este momento estamos atravesando una fase turbulenta, diría yo, una fase no muy provisoria por las razones que apuntaba antes. Para ir finalizando, señor Grossi, nos quedan pocos minutos. Hay solo 5 países que están autorizados a tener armamento nuclear y esto siempre ha sido tema de debate, ¿verdad? Porque ellos sí y otros no. ¿Cómo se explica esto? ¿Se tienen en cuenta ciertos criterios o parámetros en particular? Y de ser así, ¿quién es el que lo fija? Exactamente. Los criterios o parámetros surgen del TNP, surgen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que es un tratado imperfecto, pero es lo más perfecto que se pudo lograr. Imperfecto en cuanto a que debió reconocer que en el momento de la entrada en vigor, en el año 1970, se van a cumplir 50 años el año que viene, o sea, medio siglo. En 1970 se reconoció que existían 5 potencias poseedoras de armas nucleares que no se iban a desprender de las mismas, pero se estableció a través del tratado un sistema destinado a que en lugar de 5 no tuviéramos 25, como podría haber sido el caso fácilmente de no existir el TNP. Señor Rafael Grossi, muchísimas gracias por estos minutos con France 24 y a ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.